¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy. Aquí estoy en este día 45, en el día 45 del encerrón. Sabemos que los chinos estuvieron 76 días. Tengo algún contacto con amigos, amigas chinas que viven en China y estuvieron ellos en esta cuarentena que les duró 76 días. 76, 77 días, según como lo cuente cada quien. Nosotros aquí, yo estoy aquí en mi cuenta en el día 46 del encerrón. Parece mentira, 46 días en un encerrón que, como ha sido en México, es un encerrón lo más que se pueda, ese encerrón. Hay gente que está en la calle porque está trabajando, que está en los hospitales, está en la calle haciendo distintas cosas, los policías, los militares, toda la gente que está en la calle, la gente de noticias, la gente de los ingenieros que están en los canales de televisión, la gente que está vendiendo productos, comida, etcétera. Y bueno, los que nos toca estar en el encerrón, que podemos estar en este encerrón, pues aquí estamos. Y hoy quiero conversar sobre una película mexicana de un cineasta mexicano, buen amigo, Jorge Prior. Él ganó el premio a la mejor ópera prima en su momento. La película de Jorge Prior es Café Tacuba. Café Tacuba es una película muy interesante que ahora viene al cuento, y la traigo al cuento, la película Café Tacuba, porque cuenta la historia de un hombre que vive en la parte de arriba del Café Tacuba. El Café Tacuba es un café tradicional que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Y este hombre que ya tiene una cierta edad vive arriba del Café Tacuba y todos los días baja, convive con sus amigos, saluda a unos y a otros, pero vive solo, totalmente solo. Y entonces una de sus hijas se siente apenada por esta soledad en la que vive el papá y la lleva a acercarse al papá y un día le dice, no puedes seguir viviendo solo aquí, ven a mi casa. Yo sé que mucha gente hoy está viviendo eso, el vente a mi casa y vente a vivir conmigo porque ya no puedes estar viviendo como estás viviendo. Sé que hay mucha gente que está viviendo fuera de su casa y está viviendo en otras casas. Y sé que este vivir en otras casas está teniendo que vivir un momento de adaptación difícil a veces, amigable en otras ocasiones, pero al final de cuentas es un proceso de adaptación. En la película Café Tacuba de Jorge Prior, que se puede conseguir, es un poco más difícil, pero sí se puede conseguir, sí la pueden conseguir en línea. Es muy interesante porque la hija se lleva al papá a vivir la hija se lleva a su papá a vivir a un lugar que se llama Lomas Verdes, en la Ciudad de México, que es un lugar que tiene cientos y cientos de casas idénticas y es un fraccionamiento cerrado en el que dentro del fraccionamiento no hay un centro comercial. Y entonces el papá vive un encierro dentro de esa casa de la hija, en el que en ese encierro la hija quiere cuidarlo, quiere que él esté protegido, quiere que él esté con todas pues con todas las precauciones posibles, viviendo en un lugar seguro. Sin embargo, ese encerrón al que lo somete, pues le es complicado a él. En primer lugar, porque no es su casa. Y en segundo lugar, porque no tiene a dónde salir, porque afuera no tiene amigos, porque no es su casa. Es una muy buena película de Jorge Prior, sin duda su mejor película. Es una película que narra lo que es un encierro en una casa que no es la nuestra. Narra lo que es un encierro en una casa en donde se incomoda a los demás, en donde tengo que pedir permiso para cada cosa que voy a hacer, y en donde a la hora de estar ahí encerrado, todos se van excepto yo, que me estoy quedando en la casa. Este hombre trata primero de ser útil, arregla por ahí un foco fundido, arregla cosas, pero se da cuenta que pasa desapercibido. El encierro, he hablado de muchas películas que hablan sobre el encierro, y esta película Café Tacuba habla sobre el encierro de quien tiene que vivir en una casa que no es su casa. Y en este caso, en el caso de la película Café Tacuba, vive este hombre mayor en una casa que no es su casa porque es invitado a esa casa y porque su hija lo que trata es de que él viva mejor, que esté más protegido.
Yo les recomiendo que vean Café Tacuba y que piensen sobre todo qué es esto de que yo decida sobre otra persona, qué es lo que esa otra persona debe de hacer. Claro, en estos momentos se está haciendo esa decisión, sé que mucha gente lo está haciendo por protección. Hay mucha gente que no está viviendo en su casa, está viviendo en otra casa, está viviendo en la casa de la hermana, del hermano, del hijo, de la hija, del abuelo, de una casa prestada inclusive, en un departamento que no era el de él. Sé que hay muchos casos que son así y eso causa mucho desconcierto y mucha confusión. Puede causar incluso hasta sentimientos muy encontrados, sentimientos profundos. Puede causar incluso hasta gente que se sienta triste o que también se sienta que de pronto tiene la posibilidad de estar cerca de alguien más. Hay múltiples posibilidades en estos casos hoy en día. Hay múltiples posibilidades de lo que está sucediendo hoy con este asunto específico de gente que no está viviendo en su casa, sino está viviendo en otra casa, que pueden ser muy amigables con él, que pueden ser muy afectivos con él, pero que al final no es su casa. Hay que encontrarle la manera. Yo desde la primera vez que hice la primera transmisión, dije algo que lo sostengo ahora y es, hay que tratarnos bien, hay que platicar, hay que conversar. Hoy conversaba yo con Manolo y conversábamos y decíamos, es que hoy no hay razones que valgan. Pues no, no hay razones que valgan. Las razones no hay una razón que valga y que digas, es que este tiene la razón, es que este otro tiene la razón. No, no, calma. No hay razones que valgan. A todos aquellos que están viviendo en una casa que no es su casa hoy, que están, digamos, siendo afectuosamente hospedados en otra casa, les digo algo, déjense querer. Y a aquellos que están con esa otra persona o esas otras personas en su casa, les digo algo, qué bueno que los están queriendo. Hay que tener calma. Qué bueno que alguien pueda hacer algo así, si es que se tiene que dar. Si no se tiene que dar, cada quien puede estar en su casa, también es muy bueno. Y puede haber esta comunicación. También eso es muy bueno. También eso es una posibilidad extraordinaria, porque no hay como la casa de uno, digo yo. Pero también en momentos difíciles no hay como sentir la ayuda, el sentir el apoyo de alguien más. En la película Café Tacuba, Jorge Prior cuenta todo esto con mucha sensibilidad, lo cuenta con situaciones específicas, lo cuenta de manera muy sentimental y también lo cuenta comprendiendo que la casa de uno sí es la casa de uno, pero también quienes nos rodean a veces nos quieren ayudar. Y cuando nos rodea, cuando esas personas que nos rodean nos quieren ayudar y nos quieren querer, pues también hay que dejarnos querer y también hay que dejarnos ayudar. Y si nosotros también podemos ayudar y también podemos querer, pues también hay que querer. Este momento es un momento muy sentimental, profundamente sentimental. Hay que dejar que los sentimientos corran, como en esta película de Jorge Prior, y tratar de vernos, tratar de comprendernos, como lo he conversado a lo largo de estos 45 días, a través de una gran cantidad de películas que he recomendado para que vean. Las películas siempre tienen ese punch y guardan esa posibilidad de comunicación muy grande. Café Tacuba, esta película de Jorge Prior, consíganla, échenle un ojo y van a ver todo lo que sucede cuando alguien de pronto queda encerrado en una casa que no es su casa y queda encerrado no porque esté encerrado bajo llave, sino porque está en un lugar en el que no es su lugar. Que en el caso específico de este personaje, su lugar era un lugar maravilloso, el centro histórico de la Ciudad de México, en donde bajaba y podía saludar desde al hombre de la basura hasta el tendero, hasta la mesera, hasta todos los que estaban ahí, porque eran sus amigos de toda la vida, de todos los días, sus amigos de siempre. Sigamos acompañándonos en estos días del encerrón. Este es el día 45 del encerrón. Hoy les sugiero que vean esta película Café Tacuba
Café Tacuba, del director mexicano Jorge Prior. Y aquí está, la Torre Latinoamericana, que aquí está, aquí está, aquí está, viendo pasar el tiempo, no le va a pasar absolutamente nada a la Torre Latinoamericana. Y les digo, compórtense a la altura de las circunstancias. Este personaje de la película Jorge Prior sin duda se comporta a la altura de las circunstancias, y también su hija. También su hija, porque le da mucho amor y le da mucho cariño. A veces uno no sabe cómo hacerlo, quizás uno se equivoque, quizás uno comete errores, pero lo que sí puedo decir es que cuando hay sinceridad y hay entrega, no hay equivocación alguna. Es ese afecto y ese cariño que se da, y más en estos momentos complicados y difíciles, y así se debe comprender. No hay razones específicas que gane una razón o con la otra. El cariño, los sentimientos son los que en estos momentos deben de prevalecer. No olvidemos comportarnos a la altura de las circunstancias, como estos dos personajes de la película de Jorge Prior, tanto el papá como la hija. Y no olviden, hay que lavarnos las manos, no hay que tocarnos la cara, hay que guardar su sana distancia. Estamos en las 2 semanas más importantes o más fuertes, en estas 2 semanas que nos anuncia la autoridad con sus datos oficiales, que son las semanas más difíciles. Por supuesto, lo que siempre digo, hay que contrastar la información, siempre hay que contrastar la información, eso es muy importante, y vamos a ver qué pasa estas 2 semanas. Esperemos que el cálculo de las autoridades sea el cálculo correcto. Esa es mi esperanza, por supuesto. Lo he seguido con detalle. Esa es mi esperanza. Estamos en el día 45 del encerrón y les mando un abrazo muy afectuoso. Vean, busquen esta película de Jorge Prior, Café Tacuba.